Yo había puesto sí. Buenos días a todos y a todas, siendo las 9:48, damos inicio a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. Por Secretaría se va a dar lectura al orden del día. Convocatoria Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para el día 12 de diciembre de 2025. De acuerdo a lo establecido en el artículo 68, inciso quinto de la Ley Orgánica de las Municipalidades, número 6.769-58, la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, señora Mariana San Martín, convoca Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para el día 12 de diciembre a las 9 horas a fin de tratar el siguiente orden del día. Antes de ingresar en el orden del día, voy a dar lectura a las notas que ingresaron por Secretaría de los mayores contribuyentes que no pueden asistir. Tenemos que por problemas de salud se excusa el señor Néstor Palacio, por no poder asistir en el día de hoy el señor Carlos Salles y por problemas personales la señora Nora Lapenta. Lo que deberíamos hacer ahora, los que ingresan en su lugar son el señor Santiago Bergerot, Pisoni María Elena y Lucelo Eliana. Lo que debería este cuerpo aprobar los ingresos de ellos tres. Pongo en consideración los ingresos de los tres. Aprobado por unanimidad. Bueno, ahora le vamos a tomar asistencia. De los mayores contribuyentes: Barosela Cristian, Busalino Raúl, Filipín Oscar, Fernández Jorge, ausente, Flynn José Luis, Garrahan María Antonia, ausente, Golo Javier, Ostinelli Horacio, Ramonini Aristides, Rébora Claudia, Rébora Eduardo, Río Julio, ausente, Celebrisqui Analía, Un Calvazo María Elizabeth. Muy bien. Bueno, acto seguido, este honorable cuerpo debe designar las autoridades para que firmen este acta. Aparte de Secretaría y Presidencia, se debe nombrar un mayor contribuyente y un concejal. Muy bien, tiene la palabra el concejal Santiago Altuve. Día, Presidenta. Nosotros desde el bloque queríamos proponer al mayor contribuyente Raúl Busalino para firmar y refrendar el acta final. Muy bien. Ponemos a consideración entonces lo expresado por el concejal, aprobado por unanimidad. Tiene la palabra la concejala Marcela Munarriz. Nosotros prestamos conformidad con la designación de las autoridades que van a firmar el acta y proponemos un concejal a Carolina Bécega. Muy bien, la consideración, aprobado por unanimidad. El concejal Altuve. Tiene la palabra el concejal Altuve. Sí, Presidenta, quiero poner a consideración la conformación del cuerpo en comisión para tratar el expediente 95-243 del año 25, que se encuentra en la Comisión de Hacienda para tratar la ordenanza impositiva. Muy bien, ponemos a consideración la moción del concejal, aprobado por unanimidad. ¿Conciliación en general?
Bueno, comenzamos, pongo a consideración la aprobación en general de la impositiva para el año 2026. ¿Quiere hablar, concejal? Adelante, concejal Altuve, tiene la palabra. Bueno, presidenta, muchas gracias. Antes de comenzar el tratamiento de la fiscal y general despacho en comisión para tratar la ordenanza impositiva para el año 2026, hacerle algunas aclaraciones. Antes que nada, agradecer al equipo de Hacienda que se encuentra acompañándonos, con los cuales hemos trabajado todo diciembre y gran parte de noviembre también con respecto a al tratamiento y la preparatoria de la ordenanza, que no han explicado, la verdad que no han presentado un proyecto de ordenanza de manera muy clara, así que quería agradecerles a ellos, de la misma manera que agradecerles a los concejales de la oposición salientes y entrantes, los cuales han sido parte también de las reuniones, que fueron varias, y se trabajaron la ordenanza para llegar acá y poder aprobar una ordenanza impositiva para el año 2026. En principio, lo que hay que mencionar, cuestiones generales importantes para tener en cuenta en lo que hace la cuestión recaudatoria. Esta es la faceta que hace estrictamente la prestación de servicio del municipio y cómo la Municipalidad de Mercedes hace esos recursos para continuar brindando los servicios en nuestra ciudad. El cobro de tasas para el año que viene se estipula según lo pautado por provincia, es el criterio de un aumento general del 20%, exceptuado Red Vial, que estipula un 10% de aumento. ¿Esto por qué? Porque provincia presenta un proyecto de presupuesto para el año 2026 con esa pauta de crecimiento. Lo mismo, los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires proponen lo mismo porque es su jurisdicción como ordenador de sus cuentas. Y hay algunas cuestiones a tener en cuenta que me parecen sobresalientes. Lo primero que, luego de un trabajo que realizaron años atrás de este cuerpo y del equipo de Hacienda de la Municipalidad, se logró simplificar el cálculo de las tasas a través del módulo que para este año ya se votó con el 20% en la ordenanza anterior de la fiscal. Con lo cual ahora lo que vamos a votar son las alicuotas estipuladas para cada tasa. Y hay algunas cuestiones, como decía recién, para mencionar, que tienen que ver con la simplificación a la hora del cobro de la tasa de seguridad e higiene para los monotributistas, simplificándola todo en la categoría A, lo cual no solo trae ventajas en cuestiones impositivas para los contribuyentes, también traen en cuestiones administrativas para que los empleados municipales puedan enfocar el trabajo en otras cuestiones de mayor prioridad, y también para simplificarle la vida a los contribuyentes de la ciudad, en este caso a los monotributistas que pagan seguridad e higiene. Y hay una serie de tasas a mencionar, que son incorporaciones que se hicieron este año. Una tiene que ver con el 30% de descuento en red vial para productores en actividades extensivas. Este año la tarifa social se extiende la tasa de seguridad a la TCG, conocida como TCG, tasa de servicios generales. Los descuentos continúan, descuento por buen cumplimiento, por pago anual. Hay para nuevas radicaciones o ampliaciones comerciales, hay beneficios impositivos en relación a TIJ, a tasa de seguridad e higiene, perdón. Después los beneficios impositivos históricos continúan, como el derecho de construcción eximido hasta 100 metros de 100 metros cuadrados, la tasa de habilitación hasta 149 metros no paga, la tasa de aptitud ambiental sin cargo. Y todo esto, y hay que mencionarlo, en un año corriente, el año 2025, de ampliación de servicios, sobre todo en relación a servicios públicos, como ampliación de la red de agua,
Sabemos que dentro de poco ya hay 3 barrios de la zona este de la ciudad, Villa Industrial Este, Oeste, Loma del Pacífico, que se están incorporando a la red de cloaca. Eso en gran parte por financiamiento de la provincia, en gran parte no, en 100% financiamiento de la provincia, pero con apoyo municipal en la red fina. Pero eso también, lógicamente, incorpora domicilio a la red local y eso implica mayor gasto y otros costos para la municipalidad, que hay que tenerlo en cuenta. Hay más vecinos de Mercedes con servicios básicos y eso hay que plantearlo y tenemos que tenerlo presente. De la misma manera que se mejoró y se incorporó maquinaria al servicio de recolección de residuos y toda esa ampliación y mejora en los servicios redunda en mayor costos económicos, lógicamente. Y en un contexto de una situación macroeconómica muy sensible, que creo que es evidente, todas las familias, empresas y organismos públicos también, que llevan adelante tareas que implican costos, sabemos que hay dificultades en cuestiones económicas, y estipular un 20% de aumento en ese contexto para las tasas de Mercedes me parece acertado. La verdad que de mi experiencia dentro del Consejo Deliberante este año ha sido, y se mencionó, y lo hemos mencionado los concejales, se ha trabajado muy bien y uno visualiza y observa en la elaboración de la ordenanza impositiva que existe, por decirlo de alguna manera, sensatez a la hora de plantear el aumento. Un 20% en un contexto en el cual estoy haciendo mención, creo que no es descabellado. Ustedes piensen en términos de tasas, hoy un domicilio promedio en la ciudad de Mercedes paga por cloaca, agua, servicio de recolección, disposición final del todo el partido en recolección, los aportes que se hacen en el hospital, que si algo sucede, todo terminamos en la guardia, tengamos prepaga, obra social o lo que fuese, todo vamos a la guardia del hospital. Con lo cual un aporte del municipio es más que adecuado. Y el aporte a bomberos, que además está decir la necesidad del aporte a bomberos, todo eso sale 2.000 pesos por mes, 2.000 pesos por día, perdón, para un contribuyente de la ciudad. Si uno compara con cualquier servicio domiciliario que uno tiene, sea celular, gas, agua, creo que la verdad que el municipio de Mercedes, si hay algo que es para brindar todos esos servicios, es eficiente con el precio que está cobrando. Por todo esto consideramos que es un aumento de tasas adecuado, certero y que está elaborado a conciencia, sin ánimo recaudatorio, pero también con el ánimo de continuar con estos servicios, seguir mejorando, proyectar inversión, seguir ampliando la red de servicios para los mercedinos. Así que por eso es que planteamos esta ordenanza elevada por el Ejecutivo, que tengo que decir, en cuestiones de forma, unas modificatorias para hacer, que eso está consensuado en labor parlamentaria, que son cuestiones de redacción. Bien, luego de que se expresen, todavía no votamos en general. Perfecto. Una vez que se exprese cada jefe de bloque, iremos a la votación en Muchas particular. Gracias. Pero en cuestiones de presentación del proyecto, esa lo tenía para decir el presidente. Muy bien, gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Marcela Munarriz. Muchas gracias, señora Presidente. Bueno, adelantar desde ahora, tanto en general como en particular, nuestro voto negativo. No vamos a acompañar este proyecto de ordenanza para el año fiscal 2026, por razones que a continuación trataré de brindar y que nos conducen en el sentido indicado. Pero antes creo que debemos poner de resalto que le estamos hablando a los ciudadanos de Mercedes, quienes en las recientes elecciones dieron a las urnas un mensaje claro y contundente. Mercedes necesita un cambio y ese cambio debe ser profundo. Ese es el cambio que Argentina, y vuelvo a repetir en particular Mercedes, necesita. Y nosotros que representamos a esos ciudadanos de Mercedes debemos estar decididos a empujar las reformas y a construir
un país y una ciudad más ordenada y libre. Yendo al tema puntual, creemos que el análisis de la ordenanza en tratamiento deja entrever que la base fundamental que hace el Ejecutivo para arribar a la misma parte de una situación fáctica, de un problema, una necesidad real, como es la falta de recursos financieros del municipio para afrontar el presupuesto que seguramente va a aprobar más tarde. Donde, para dar un dato que nos acercan continuamente los vecinos, la tasa de alumbrado público al inicio, en categoría 2, era de casi 13.000 pesos y termina en casi 20.000. Y estamos viendo que para el año 2026 ya arranca en 24.000 pesos. Donde tenemos que seguir solventando un hospital provincial que vemos que cada vez está peor, que lo padecen y lo padecemos los vecinos de Mercedes, y un gobernador que poco le importa la salud y qué cosa crea un Inca provincial. Acá vemos que el único esfuerzo lo hacemos los contribuyentes y el Estado cada vez se agranda más para una militancia. El problema de política fiscal no puede motivar la creación tributaria indiscriminada que estamos viendo en la ordenanza fiscal hoy traída a este recinto, teniendo en mira solamente la necesidad recaudatoria del municipio, sin siquiera hacer un esfuerzo digno y eficiente en la administración de los recursos que recibe este municipio. Digo ello, sobre todo, si nos vamos a la postura modificada por la Suprema Corte de la provincia, que habla de que los municipios deben acreditar la prestación de un servicio concreto, efectivo, individualizado a favor de los contribuyentes, pues de lo contrario, el cobro de la tasa puede ser considerado sin causa. ¿Cuántas veces escuchamos las quejas de los vecinos? Valga el caso recordar la reunión con los vecinos de García, por citar alguna, donde solo se les brindaron excusas de por qué los caminos que ellos deben transitar están hechos un desastre. No hubo contraprestación, señores, a esa tasa. La Corte Nacional ha venido sosteniendo desde antes este criterio, dejando en claro que para que un municipio pueda aplicar una tasa es condición necesaria que ocurra la efectiva y real prestación del servicio hacia el sujeto obligado, debiendo existir esa vinculación también razonable con el costo del mismo y con lo que recauda el municipio. Lejos estamos de eso. Hay vecinos que han pagado más de 5 millones de pesos por el mantenimiento de caminos rurales y no tuvieron la contraprestación debida. ¿Con qué cara los miramos nosotros? Seguramente no tenemos dudas que el módulo ha funcionado en favor del Estado municipal. Hay un colchón. Nos mataron este año a los mercedinos para hacerse de recursos para el 26 y tal vez para el 27 y tener la plata en inversiones. La base imponible tiene que considerar el costo del servicio y sobre todo ese costo tiene que ser razonable y proporcional al gasto que va a afrontar el Estado para poder llevar adelante la prestación de ese servicio. La revitalización del argumento acerca de la falta de prestación de servicios en el ámbito de nuestra provincia de Buenos Aires sí nos impone, nos obliga un análisis estratégico para los contribuyentes que pueden plantear litigios por tasas, con las consecuencias disvaliosas que ello significaría a la postre para los recursos de los mercedinos, que deberían distraer prioridades que el conjunto requiere para ser destinados a afrontar costos y costas derivadas de esos litigios judiciales. Lamentablemente, en nuestra opinión, hemos visto en estos años que es usual en la Argentina que la recaudación de tasas exceda notoriamente ese costo de ese servicio que se debe prestar el Estado. El argumento sostenido de que es de naturaleza presupuestaria no parece adecuado, conforme sanos principios de claridad presupuestaria y sobre todo de austeridad republicana.
Si lo recaudado supera varias veces el costo del servicio, lo que hemos visto en los argentinos en los últimos años de gobiernos populistas, tal vez entendemos, sobre todo a partir de las últimas elecciones de octubre, que solo pueda ser morigerado a través del democrático procedimiento del voto a favor de aquellos dispuestos a administrar con más eficiencia los escasos recursos, muchas veces dilapidados en elefantiásicas estructuras burocráticas. No es ocioso, aunque parezca ajeno al tema, recordar una vez más que a menos que se quiera tener un Estado rico en un país que se ha dejado empobrecido, debe detenerse y comenzar a revertirse ese proceso de aumento de la presión tributaria global, incluyendo todos los tributos, disminuyendo el nivel de gastos mediante una verdadera reestructuración del sector público de la economía, para lograr, a la vez que su racionalización y eficiencia, el crecimiento sostenido del sector privado, base insustituible del progreso económico y el bienestar social de los ciudadanos. En este sentido y en este camino, mientras vemos los argentinos que un gobierno nacional trabaja en bajar impuestos, ordenar el Estado y liberar al que produce, vemos que en Mercedes se hace lo contrario. Se sigue exprimiendo a los que trabajan, y otra vez traigo a colación el colchón logrado con los aumentos de tasas a partir del módulo en los años 24 y 25, sobre lo que volveré al final. Vamos a seguir trabajando por el camino de la libertad. No hay duda. Menos impuestos, menos privilegios, más aire para el sector productivo. Mercedes se merece que un Estado deje de meter la mano en el bolsillo de la gente. La sociedad ya no quiere, y lo más importante es que no cree que la manera de resolver los problemas sea aumentando tasas y seguir aumentando la injerencia del Estado en nuestras vidas. Reitero, estamos atravesando un gran y profundo cambio de época, entendiendo que donde hay más Estado, la economía está fluyendo mucho mejor. Como conclusión, entendemos que esta ordenanza no puede ser aprobada. Marca ineficiencia, ahogo, asfixia a los mercedinos y estar lejos de lo que la gente necesita, pide y cree. Lo escuchamos en octubre y vamos a trabajar por la libertad de Mercedes. Dicho esto, me parece que es importante y sin perjuicio de que sea tratado en el capítulo en particular, hacer una referencia a una tasa que paga un vecino de Mercedes, como cualquiera de nosotros, por una propiedad, tomando un valor a diciembre de 23, era de 26.306 pesos. A diciembre del 24, el ajuste municipal fue del 527%. Llegamos a una tasa de 165.050 pesos. Si lo comparamos con IPC, en el mismo periodo del año 24, el aumento hubiera sido del 118%, contra el 527 que refleja el módulo. 57.350 pesos redondeados. ¿Qué pasó este año? Con un ajuste del 125% en la tasa, tenemos contra el mismo periodo anual una inflación del 27%. Hoy esa tasa es de 371.200 pesos. ¿Cuánto hubiera pagado ese vecino con IPC? 72.800 pesos. A los números me remito. Esos son los vecinos que nos están reclamando una postura clara y definida, un Estado eficiente, que administre los recursos que recibe, que vamos a tratar ahora a continuación de esta sesión en el presupuesto, que están en el Estado municipal y que
que los vecinos necesitan ver reflejado en prioridades hacia ellos, no que le sigan metiendo la mano en el bolsillo. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el concejal Daniel Ibaldis. Acércate. Hola. Ahí está. Sí. Gracias, señora presidenta. Bueno, primero adelantar nuestra postura como bloque, aunque, bueno, mi compañero de bloque por razones de enfermedad no pudo estar presente. Nosotros no vamos a acompañar, vamos a rechazar este proyecto de ordenanza. Y yendo un poquito hacia atrás, hace un año prácticamente, nosotros teníamos otra postura de acompañamiento, porque había que subsanar los distintos desfasajes que se vienen o que se vinieron llevando a cabo a lo largo del tiempo, ¿no? Y siempre el contribuyente, siempre el trabajador, queriendo acomodar lo que la política desacomoda. Pues bien, a lo largo del año, eso permitió al Ejecutivo Municipal nutrirse de una cantidad de dinero importante, porque las tasas tuvieron un aumento más que considerable. Y también es importante el acompañamiento y el apoyo de los contribuyentes al momento de hacerse presente para cumplir con esas obligaciones. Entonces, nos parece que vendría bien ir con una idea hacia el contribuyente de desahogo, como una especie de agradecimiento por el acompañamiento de todo este 2025 y generar un poco de tranquilidad en la economía familiar. Requiere y implica un esfuerzo permanente el pago de las tasas. Eso se ve muy a menudo, nos pasa creo que a todos. Hoy el concejal propinante decía algo de 2.000 pesos por día va a reflejar los servicios en el cobro de las tasas. Hace muy poquito se acercaba una señora y pedía hablar con algún concejal. Bueno, estaba ahí, nos pusimos a charlar, muy preocupada. Ella jubilada, tenía la pensión del marido y juntaba 600.000 pesos. Hoy una persona absolutamente pobre con 600.000 pesos. Y mostraba lo que tenía que pagar de tasa y eran 50.000 pesos. O sea que, qué distinto verlo así, porque ahí refleja el 10% de lo que esa mujer tiene como ingresos, debería ir al pago de las tasas. Digo también para tener otra mirada y empezar a atender esas necesidades. Por eso cuando tuvimos esas charlas que bienvenida pudimos tener con las distintas áreas del Ejecutivo Municipal, la pregunta directa fue si era necesario arrancar con ese 20%, porque quizás, vuelvo a insistir, era un momento para sacar el pie del acelerador, no agobiar, no asfixiar, ¿no? Y darle un poquito de calma a los contribuyentes. Bueno, la respuesta fue que no, por las explicaciones que el Ejecutivo dio. Y también tener en cuenta esto de lo importante, y quizás esto sea un trabajo que nos debemos y en adelante, con calma, con tranquilidad, empecemos a ver esto de la base imponible, de la composición de la alícuota, porque me parece que ahí está el problema. Ahí está el exceso. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar mucho porque la economía de las familias en su conjunto está dañada, está deteriorada. Hoy pagar la luz es un tema, pagar el gas es un tema, el transporte, ¿no? Que son decisiones que vienen de políticas nacionales, pero lo podemos ver claramente cómo impacta en cada vecino, cómo impacta en nosotros esto. Entonces, si a esta realidad sumamente crítica desde el punto de vista de la economía, que deriva en situaciones críticas en términos de salud, de educación, de jubilaciones, en fin, ya hemos hablado mucho sobre eso, quizás este era un buen momento
para que el Ejecutivo Municipal tuviese un gesto para los contribuyentes y no avanzar tanto en este sentido. Por tal motivo, nosotros como bloque de la Unión Cívica Radical no vamos a acompañar en general, después en particular seguramente lo iremos analizando, pero también esa va a ser nuestra postura. Gracias, señora presidenta. Gracias. Tiene la palabra el concejal Bernardo Subeldía. Acércatelo bien. Ahí está. ¿Se escucha ahí? Voy a cambiar pilas. Hola. Ahí está. Ahora sí. Te lo regalo. Bueno, muy buenos días a todos. Bien, escuchando un poco, nosotros hace muy poco asumimos nuestras bancas y el rol de concejal, ¿no? Quizás algunos concejales nuevos tienen experiencia y pueden entender un poco el funcionamiento de esta asamblea. Nosotros, por lo que venimos entendiendo y prestando atención, no veo que se discutan números técnicos, sino en esta asamblea lo que se discute es cuánto va a pagar el vecino. Nosotros, como contribuyentes, como vecinos de la ciudad y como representantes de los mismos, vemos que no se le puede recaer todo el esfuerzo al vecino. Estos años han subido de una manera muy calamitosa las tasas en la ciudad. La tasa por red vial, los productores rurales han tenido aumentos del 400 o 500%, donde ese servicio de contraprestación no fue dado en lugares donde los caminos rurales se le dificulta mucho al productor para sacar su producción. Hemos visto que casualmente justo hoy se acercó un vecino y se puso a charlar con nosotros de que fue a pagar la patente y con un atraso de 30 días, que lo pagaba siempre en tiempo y forma, y este mes se atrasó 30 días. Y los intereses punitorios quizás terminan siendo de un tilde de usurero, porque la cuestión es que se le subió y se le fue perdiendo el 15% de descuento como buen contribuyente que fue, y quizás eso también es para discutir en este lugar y trabajarlo durante el año, para tratar de generar un mayor aumento en la adhesión al pago voluntario de las tasas. Mercedes tiene un gran problema con eso. Quizás acá se discute cuánto es el valor del módulo, que ya nosotros asumimos y tenemos ya el aumento del 20% para el año próximo, y eso para el vecino no es, la verdad, algo muy lindo para recibir. Han subido las tasas calamitosamente, hemos visto los comerciantes con las tasas de seguridad e higiene, con la dificultad que conlleva hoy a sostener un comercio, a emprender en Mercedes, y creo que es necesario también analizar un poco esa cuestión. Con respecto al presupuesto, porque no van de la mano lo que se recauda el municipio con el presupuesto, hemos visto que hay partidas que no se ejecutaron, hay servicios que no mejoraron y hay trabajadores municipales que siguen cobrando mal. Entonces entendemos que si el vecino paga más tasas, debería tener mejores servicios. Y eso hoy no está garantizado. Nosotros entendemos que el vecino ya está haciendo un esfuerzo enorme y por eso este bloque no va a acompañar ningún aumento de tasas, va a cuidar el bolsillo de los vecinos de Mercedes y nuestro voto va a ser negativo en general y en particular. Muchas gracias. Muy bien, ponemos entonces. Tiene la palabra el concejal Santiago Altuve. ¿Ahí se escucha? Sí. No, en principio, como estamos en comisión, se puede generar un ida y vuelta, me parece que es necesario a la hora de clarificar algunas cuestiones. Y más muchas veces lo que sucede es que tenemos la desventaja de hablar primero y, bueno, hay algunas cuestiones para aclarar. Primero, que el 7 de septiembre la Sociedad de Mercedes se expresó en cuestiones locales, ¿no? Expresó el acompañamiento de una gestión que uno entiende que al menos una parte de la sociedad ve que las cosas se están haciendo bien. Otras tendrán mirada crítica y uno debe saber escuchar qué es lo que está demandando, ¿no? Por otro lado, yo comparto con la concejal, como decía la concejal Munarri, el cambio de época. Yo también comparto que hay un cambio de época. También ese cambio de época hubiera implicado, por ejemplo, ponerse de acuerdo en algo y poder votar una fiscal impositiva para que la sociedad vea que la dirigencia se pone de acuerdo con algo. Cuando decimos que no somos representativos, una de las cosas que la sociedad demanda es ponerse de acuerdo.
Y si uno no está de acuerdo con algo, hay que proponer algo. Entonces, yo creo que es sano y es saludable, y esto ojalá que podamos... esto es como una expresión de deseo tal vez. No adjetivar tanto, no descalificar al otro, y sí proponer cuestiones serias y reales. Sabemos y somos conscientes, yo a García este año fui 4 veces, por ejemplo. La última hace 1 mes y medio. Para ser sincero, Bernardo también estuvo en ese momento. Y la verdad que es real que hubo problemas en los caminos rurales. También es real que llovió lo que no llovió hacía muchísimo tiempo. Eso no es excusa, hay que atenderlo, hay que doblar los esfuerzos. Ahora, si hay que doblar los esfuerzos, eso también tiene otro costo. Ustedes hacen cuestiones y es parte de su labor presentar resoluciones en pos de los vecinos. ¿Cómo van a exigir algo que no acompañan o que no proponen? Digo esto porque no estamos hablando de impuestos acá, estamos hablando de tasas. O sea que sí. Está bien que puede ser que para algunos consideren que mayor libertad sea menos impuestos, pero acá estamos hablando de tasas, son otras cosas. Y una tasa es la retribución de un servicio. Una de las cuestiones que el fallo que hacía mención la concejal Munarriz tiene que ver con la contraprestación del servicio, hace alusión a la tasa de seguridad y higiene tan discutida en la provincia de Buenos Aires hace tanto tiempo. Y en Mercedes el servicio se está realizando, esa prestación mejor dicho. Se logró que haya contraprestación de la tasa de seguridad y higiene, con lo cual hasta en aquellos servicios que la contraprestación se dificulta, hoy se está cumpliendo. Y el aumento del 20%, la realidad que uno si ve los aumentos en otros servicios, en otros bienes, en otros productos de la economía, y acá hay algo que no tocamos, que es la inflación. Hoy la inflación se mide de la misma manera que hace 25 años. Recomiendo que lean un informe del Observatorio de la Universidad Católica Argentina, Agustín Sálida, que es muy escuchado para este tema, que él dice, hoy estamos sin mirada inflacionaria, porque la inflación, el INDEC lo mide igual que hace 25 años. Sabemos que la canasta básica no es la misma, la de 2025 que la del 2000. Pero esto no es para modo de chicana, ni mucho menos. Digo, lo que apunto con esto, que cuando se te plantea un aumento del 20%, que dicho sea de paso, se votó con la fiscal de manera unánime hace 2 semanas, si hubieran querido bajar las tasas, la realidad tendría que haber tenido una impositiva con toda la alicuota modificada, pero a lo que apunto es la posibilidad de generar acuerdos y decir 20% en el marco de la economía general. No es un aumento descabellado para brindar servicios. Todos los que estamos acá somos representantes de los 18 concejales y hoy los mayores contribuyentes son representantes de los vecinos de Mercedes, de los casi 80.000. No es que este sector somos... No, acá somos todos representantes de los vecinos de Mercedes y entendemos que todos queremos lo mejor para Mercedes. Ahora, había una propuesta clara que creo que entiendo que se trabajó bien, el aumento... y uno hace las cuentas en concreto, estaría bueno lo que planteaba la concejal Munarri, verlo en concreto de qué tasa se está hablando, ver tal vez si hay un desfasaje, si hay mal un cálculo realizado a la hora de la contabilización, se puede ver. Pero en concreto, cuando uno apunta y ve las cifras de lo que implica realmente el aumento de las tasas para el año que viene, primero que asegura el funcionamiento, asegura mayor inversión, asegura que se expandan los servicios, atender problemas que surgen habitualmente, como fue este año de los caminos rurales. Es real que fue un problema en los caminos rurales, es innegable. Ahora, como decía recién, hace 2 meses fuimos a García y los caminos están transitables, a pesar de todo lo que sucedió. Y contingencia esa va a seguir existiendo. Y sabemos que hay sectores de la economía, como por ejemplo el combustible, que no aumentó y no va a aumentar 20% para adelante. Entonces, hay que considerar eso. Yo creo y comparto, como decía la concejal Munarriz, que hay un cambio de época. Ese cambio de época también tenemos que ser parte de nosotros. Tenemos que generar acuerdos para que la sociedad vea que se tira para adelante, porque si no quedamos en adjetivaciones, en que vos sos esto, vos sos lo otro, pero no proponemos realmente. Y trabajamos, y creo que en principio se lo agradecimos a la Secretaría de Hacienda. Y en esto, perdón, Presidenta, mando un saludo y un abrazo grande a la familia Valerga.
Dicho esto, creo que se ha trabajado este último mes y medio la ordenanza. Así que bueno, quería aclarar alguna cuestión, eran varias, pero uno no se quiere extender, quiere ser claro, quiere que no se tergiverse las cosas, que en definitiva se está votando tasas, que es para que el municipio siga funcionando. Lógicamente, como decía el concejal Ibaldi, la preocupación no es ahogar al trabajador. Se podría haber pensado en los casos, acá el problema, como decía el concejal Ibaldi, y yo lo conozco de cerca, una pensión y una jubilación que con suerte llega a 700.000 pesos entre los dos, el problema no es la tasa, el problema es la jubilación. Entonces tenemos que ver de qué manera atendemos ese tipo de reclamos. Hay que ver qué impacto tiene una familia, una pareja de personas mayores que llegan a 750.000 pesos, que tienen que pagar 50.000 pesos, qué impacto real es en el presupuesto municipal y si se puede exceptuar de la misma manera que se exceptúa un solo haber mínimo en una familia. Así que bueno, mi idea era aclarar esas cuestiones y si le parece, Presidenta, Vamos a la hacer votación. el despacho y votar el Antes despacho. me pide la palabra el mayor contribuyente Raúl Busalino y luego vamos a la votación en general. Adelante, Raúl. Hola, hola. No. Hola, hola. Ahí Ahí está. está, ¿no? ¿Escucha? Sí, sí. Disculpen mi intervención. Yo vengo, primero soy jubilado, segundo vengo de la actividad privada, cosa que... y escuché atentamente ¿se escucha? Si no, cambian de micrófono. Y Bueno. y escuché atentamente las palabras de la concejala Munarriz, que agradezco haberme esclarecido sobre que todos pretendemos mejores servicios y menores costos. Nadie aquí votaría en contra de eso. Estamos absolutamente claros. El problema, como lo tenemos en la actividad privada, es cómo lo hacemos. Entonces hubiera sido extremadamente positivo que los concejales que están proponiendo estas cuestiones identifiquen cuál es el principal problema de la prestación municipal y cómo ese costo puede reducirse efectivamente. Creo que eso hace a que todos nos tratemos mejor y que sintamos que estamos trabajando sobre algo concreto. La segunda cuestión está relacionada con el ejemplo que dio de los impuestos que se paga un contribuyente, que no lo niego, puede ser así, pero no creo que sea representativo de las mayorías. Yo miro todos los meses lo que pago de impuestos y miro lo que pago de cable, y te pido que lo mires en tu casa, lo que pagas de impuestos y lo que pagas de cable. Mido lo que me ofrece el cable con las interferencias y los problemas y los cortes que tengo, y mido lo que me ofrece la municipalidad, y creo honestamente que la municipalidad me ofrece un mejor servicio que el cable, y es más barato. Por lo que de alguna manera desvirtúa desde mi punto de vista el ejemplo que diste con respecto a que un contribuyente pagó tan. Entonces, el ruego, porque es un ruego, es que hablemos de cosas concretas para que todo este costo y todo este esfuerzo que tiene venir aquí para todos sirva a la comunidad. Es cierto lo que dijo Subeldía, el contribuyente quiere pagar cada vez menos por un mejor servicio, está claro eso, ¿está? Nadie está en contra de eso independientemente del sector político que pertenezca, ¿está? El tema es cómo. Ahora, si hubiera en la municipalidad y hubieran identificado en la prestación un efecto muy grosero sobre las prestaciones y un costo abusivo, bueno, traigámoslo acá y discutámoslo. Y de mi parte no voy a tener ninguna duda en votar en contra de mi sector político si encuentro algo que razonablemente. Ahora, hablarme de que necesitamos mejores servicios con menores costos, y sí, mi amor, es así, ¿está? Entonces, esa sugerencia quería hacer nada más. Muchísimas gracias. Muy bien. Tiene la palabra el concejal Polaki. Vamos a la votación, por favor. Muchas gracias, señora Presidente. Otra vez estamos ante la misma... Bájame si querés un poquito. Otra vez estamos ante la misma coyuntura que el año anterior y el año siguiente anterior, 24, 25, 23.
Otra vez escuchamos esto de cuánto paga por día un ciudadano. Entonces hablan de 2.000 pesos por día. Yo recuerdo en la fiscal impositiva del año pasado, eran 1.000 pesos por día. Se duplicó. Y esa forma de contabilizarlo es la forma que utiliza quizás o un prestamista o una persona que vende electrodomésticos en cuotas diarias, para que no se note lo que cuesta mensualmente. 2.000 pesos por día son 760.000 pesos al año, 720.000 pesos. Es una ladera para un ciudadano. Más allá de que convenga con el señor Raúl, disculpe pero no leo el apellido desde acá, en que los servicios que presta el municipio son muy amplios, pero nosotros, por ejemplo, lo que estamos viendo es que por parte del Ejecutivo no hay un trabajo sobre los costos, demostrando qué costo tiene cada servicio. Por lo consiguiente, no hay una correspondencia fiscal. La palabra correspondencia fiscal significa que cada tasa tiene representado su valor en el costo del servicio prestado. Entonces vemos que hay tasas que están por encima del costo y otras por debajo. Lo vemos en el alumbrado público, que se recauda más de lo que es el costo, hasta 3-4 veces más de lo que cuesta. Vemos por ahí en el agua que va por debajo. En el tema de los residuos se cobra por valuación fiscal. Entonces las casas, algunas valen 200.000 pesos, otras están en millones de pesos y otras están actualizadas aún más. Eso genera distorsiones. Las distorsiones generan problemas de planificación y injusticias en la gente que paga. Cuando hablan de las propuestas, nosotros estuvimos acá en las comisiones, hicimos propuestas. A mí me hablaron del alfajor a 1.800 pesos para darle una imagen a lo que valían las tasas con esto de los 2.000 pesos por día. Yo les recomendaría no comprar donde pagan eso un Jorgito. Pero desde que asume, desde el fines de 2023 hasta esta fecha, los mercedinos han sentido un 1000% de aumento de tasas. 1000%. 1000% es lo que fue la inflación de Alberto en sus 4 años. Yo creo que probablemente en el gobierno de Alberto quizás el municipio subestimó los aumentos porque llegaba otro dinero de nación y después tuvo que ir actualizando de una manera más abrupta. Y al mismo tiempo estamos viendo que no hay una... Por ejemplo, nos dicen que si hay... En la parte de comerciantes hay un pago adelantado de tasas, bajan las alícuotas. Yo les pregunto, ¿cuántos comerciantes conocen que pagan primero las tasas adelantadas en el año? Cualquier persona va a pagar primero salario, después va a pagar proveedores, después va a comer, va a tener que cambiar alguna maquinaria y después va a pagar los impuestos y las tasas. Entonces, esto nos obliga a rever cómo hacemos para que el beneficio sea otro y que realmente logre el cometido, que es aumentar la cobrabilidad. Y en esto de la cobrabilidad, si vemos que hay un promedio de 30% en la tasa de cobrabilidad, es necesario un rediseño, una simplificación. Nosotros en el caso de los bomberos, cuando hablan de las propuestas, presentamos a principios del año pasado un proyecto en el cual se eliminaba el ítem bomberos de las tasas generales y se eliminaban las ayudas que daba el municipio de manera discrecional, como puede ser, no sé, el gasoil, por ejemplo, no es algo que esté escrito. Y sí le destinábamos un 5% de la recaudación de seguridad y higiene, porque consideramos que los bomberos hacen a la seguridad de la ciudad.
y simplificábamos y le dábamos una verdadera representación al pago de la tasa de seguridad y higiene con lo de los bomberos, con una comisión de seguimiento. Bueno, esto fue rechazado abruptamente y se nos acusó de querer desfinanciar al municipio con el 5% de la tasa de seguridad y higiene, que este año planean que será 100 millones menos que el año pasado en el presupuesto como ingreso, en lo cual nosotros creemos que está subestimado, por lo cual la actividad económica cuando sea mayor a la esperada, esos ingresos van a ser de libre disponibilidad. Es necesario rever todo el sistema de tasas de Mercedes, porque no solo que no hay correspondencia fiscal entre lo que el vecino está pagando y lo que recibe, en el conjunto, Raúl, podría ser, pero las tasas son una contraprestación de servicio y nosotros no hemos recibido de cada sector de la parte de economía un costeo sobre lo que paga el municipio, le cuesta al municipio cada servicio. ¿Y por qué? Porque el municipio aplica una filosofía, no vamos a usar adjetivos, pero aplica una filosofía, que no es la mía, pero cobra, según la cara, distinto a todos los vecinos. Entonces, depende del barrio, depende de la casa, y le está llevando la basura, el servicio es el mismo. Es el mismo. Se empiezan a generar distorsiones, gente que se quiere parecer que tiene menos, para pagar menos, el otro que cambia, se muda. Cosas que no deberían pasar en un servicio. No le puedes vender un producto a una persona a distintos precios según la persona. No está bien. Y en las tasas, como son contraprestaciones, no le podemos cobrar diferente a la persona, llevarle la basura o el alumbrado. Eso es una cuestión, me parece a mí, lógica, en lo que decía la concejal Munarriz sobre el cambio de época. Creo que este municipio no está observando lo que ha pasado en la sociedad, no lo observa, le está haciendo pagar a los ciudadanos su proyecto político de 2015, su militancia, y su forma de gobierno, en vez de ver cómo hace para que ampliando la base tributaria, yendo a cobrar donde no cobra, buscando la forma de que el cumplimiento sea mayor, no con esto que digo de pagar adelantado para un comerciante las tasas. Eso es ridículo. Perdónenme, pero si hay un adjetivo que puedo dar es ridículo. Suave. No debería serlo, pero bueno. Siga, concejal. Con respecto al tema yo creo que es necesario que nos sentemos y reveamos todo. Nosotros nos hemos sentado con Hacienda, creemos que tenemos buenas formas y hemos estado. No se ha dado la posibilidad de generar cambios, porque lo que viene cocinado y viene con sus razones, que entiendo que tienen mayoría, y las razones que nosotros hemos planteado y fundamentos para cambiar algunas cosas, mucho gusto y nos vimos. O sea, no es algo que se tiene en cuenta. Como por ejemplo el caso de los bomberos. Y para finalizar, creo que hay una cuestión con el tema de los taxis, que nosotros les seguimos cobrando tasas, está en la fiscalía impositiva, nosotros vamos a votar en negativo. Sería bueno eliminarlo al costo que tiene para el taxista, renovar la licencia y hacer los pagos que tiene que hacer el municipio para ayudarlo a competir con plataformas que ya existen y que ya están en funcionamiento. No es algo que nosotros podemos salir a atajar. Ya es parte de la realidad y la única forma de darle una mano a los taxistas para que puedan competir con mayor igualdad sería aflojarle un poquito desde el lado municipal. Desde el lado municipal, al menos. Y otro tema importante, cuando hablamos de ingresos, de las tasas fiscales, es que hace poquitas semanas este Consejo Deliberante votó el rechazo al RIGI.
un RIGI que ya funciona en el país, que ya lo hablamos, tiene 30.000 millones de dólares ya invertidos. Ayer se anunciaron otra inversión por 15.000 millones. Y vemos ciudades como 3 de febrero que siguen llevando empresas a trabajar, a instalarse, y nosotros seguimos callando en el gallinero. Así como hacían los empresarios cuando cerrábamos las importaciones y nos ponían el precio que querían de las cosas. Acá se le está apretando siempre a los mismos y son cada vez menos, lo vemos en la tasa de cobrabilidad y le estás pegando siempre el martillazo al mismo. Tenemos que ver la forma de ampliar esa base tributaria y si hubiésemos podido aprobar el RIGI acá en Mercedes y adherir, quizás podríamos estar hablando de traer una empresa que también aporte y que los vecinos no paguen tanto. Creo que algo que hemos hablado es que en los años anteriores es que la gente iba a ver la inflación en descenso, el kilo de azúcar al mismo precio durante un año y las tasas subiendo de manera abrupta. Y si vemos las tasas de este año, vemos el escalón ese que le llaman catch-up, lo miro acá al contador del municipio, el catch-up ese que hace en septiembre, 20 y pico %, un salto, se da justo en el mes de las elecciones, o sea, algo electoral, para que no te toque antes de las elecciones. Yo creo que es hora de rediseñarlo completamente a esto, ¿sí? Así que, bueno, nada más para agregar. Muchas gracias. Bueno, vamos a la votación. Tiene la palabra la concejala Bossini, vamos a la votación. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, recuperando, como bien se decía, que estamos en comisión en el tratamiento del expediente, haciendo un esfuerzo de no sumarnos a devolver adjetivaciones, pero sí hacer algunas aclaraciones técnicas y específicas de lo que se dijo. Primero, recordarnos a todos que, además de haber tenido las reuniones y demás para discutir propuestas, como bien decía nuestro jefe de bloque, estamos en este momento también en comisión. Así como se puede hacer uso de la palabra, se puede también traer propuestas y modificaciones, primer punto. Segundo punto es que también escuchando con atención y en manera aclaratoria para no solo los mayores contribuyentes, sino para toda la comunidad, que quien hablaba y antecedió en la palabra de Libertad Avanza, como lo ha hecho el radicalismo también, digo, con la composición anterior de lo que muchos forman parte, hace poquitas semanas, el valor del módulo y el método de actualización de las tasas, muchos de quienes hicieron uso de la palabra ya lo votaron también, ¿no? Aclarar esto y que va de la mano con que pensemos también que otra cuestión que por ahí no se mencionó es que también en un aumento de tasas razonable, pensado, que por supuesto ojalá se pudieran aumentar, pero digo, también la recaudación y las tasas conllevan a la posibilidad de mejorar aún un poco más incluso el salario de nuestros trabajadores municipales, ¿no? Que siempre falta, pero que también es importante que recordar que es a través de ellos también que se ejercen todas estas tareas. Tareas y servicios que también me parece que es importante, como lo hemos hecho en este recinto en otras ocasiones, recordar que hace muchos años que ya los servicios que presta el municipio por esas tasas que no son impuestos dejaron de ser hace mucho tiempo, no solo alumbrado, barrido y limpieza, sino que también, digo, en este valor aproximado que se trajo y que hemos traído lo mismo en otras sesiones, que es el valor aproximado de pago promedio por contribuyente, por frentista, digamos, ni siquiera por habitante. En nuestra ciudad implica, además de alumbrado, barrido, limpieza, disposición final de residuos, también, por ejemplo, el acceso para muchas personas de nuestra ciudad de la Casa Velatoria como política pública municipal, de los talleres culturales, de jardines maternales, de los EPI, de muchísimas cuestiones que brinda nuestro municipio. Y en esto, recuperar este concepto del conjunto que se traía y, si bien estamos frente a un cambio de época, como se mencionaba, que este cambio de época en la que todos tenemos derecho a pensar personalmente e individualmente, cuando también compartimos que los vecinos hacen un esfuerzo enorme por cumplir con las tasas y con todas las cuestiones, no dejemos de pensar en conjunto, ¿no? Hemos charlado que hay, cuando uno piensa la cuestión de las tasas y esto de la contraprestación, hay un servicio directo y los hay también indirectos, ¿no? Los usemos o no los usemos.
Parte del equipo económico en estas charlas que hemos tenido y que han tenido a disposición nos daba un ejemplo que me pareció muy concreto. En esto que a veces figuramos de la luz frente a la puerta de casa, ¿no? O en la cuadra. Si yo tuviera la luz solo en la puerta de casa y el municipio no pudiera garantizar, que siempre falta, pero de la mejor manera razonable posible, la luz en el resto de la ciudad de mi barrio, si tengo mi foco en mi puerta y toda la luz se apaga, ¿me sirve o no me sirve? ¿Estoy o no estoy más seguro? No con ánimos de justificar, siempre falta, está lo climático, un montón de cuestiones en el medio, pero digo para traer esto también. Y algunas otras imprecisiones que entendemos técnicamente se escucharon recién. Cuando hablamos de la situación comercial, digo, rigi, no rigi, digo, así como pensar que, como decía mi compañero, si la cuestión de que con esfuerzo esa jubilada que se mencionaba en el ejemplo no pudiera pagar las tasas por una cuestión de la jubilación o de las tasas, lo mismo pasa si es responsabilidad de un municipio, la falta de movimiento económico o la erradicación de industrias en los tiempos que corren y en el parate económico que tenemos. Pero de la mano de eso, pensando en lo comercial, se hablaba recién de el no pago de esto de pagar con antelación las tasas, quien paga con antelación en forma anual y ahora incluso en la deuda en el mismo año por una de las propuestas que trae el Ejecutivo, obviamente quien paga en enero, digamos, se ahorra con esfuerzo, por supuesto, los aumentos de alícuota del año. Pero digo, cuando se habla de lo comercial en el medio, aclarar que una cosa son las tasas de servicios generales que permiten esta posibilidad y otra cosa es la tasa de seguridad e higiene que tiene que ver con la actividad económica y que, como entendemos muchos, corresponde, la cantidad de lo que se paga está atado a la facturación y al movimiento económico de esa actividad, que otra vez, que está primero el huevo o la gallina, es muy difícil, y para los comerciantes también, seguir haciendo frente a un montón de cuestiones, sobre todo en tiempos en que las ventas están complejizadas y no creo que por las tasas municipales. Pero bueno, nos parecía importante hacer estas aclaraciones y que sepa la comunidad que más allá de los posicionamientos hoy, gran parte de los que hoy están adelantando su voto negativo votaron hace muy poquito el valor del módulo inicial y el mecanismo bimestral de esto de actualización frente al IPC. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy bien, ponemos ahora sí entonces a votación la ordenanza impositiva para el año 2026. Aprobado por mayoría, con el rechazo, como ya adelantaran, del concejal Ibalvis, Vergara, Dileo, Munarriz, Bécega, Subeldía, Bautreto y los mayores contribuyentes. Perdón, Polaki, disculpe. Barosela, Ostinelli, Golo y Frin. ¿Listo? Aprobado por mayoría. Pasamos a lo particular si quiere. El capítulo 1. Vamos por capítulo, si les parece. Capítulo 1, tasa por servicios generales. Sí, presidenta, como le decía, quería hacer mención de las modificaciones solicitadas. Tienen que ver con cuestiones de redacción. Algunas ahí sí estaba. Vamos al capítulo 1, en el artículo 6. Artículo 6 quedaría redactado de la siguiente manera, si lo ven. Es una cuestión de redacción, pero para que conste en acta y quede registrado, quedaría la contribución especial asignada a la Asociación de Bomberos Voluntarios de la Asociación Cooperadora de Hospital Blas de Ubarri será de 0,046 módulos, se tributará en forma conjunta con la tasa de conservación de la vía pública y o tasa de conservación, mejorado y reparación de la red vial municipal. El total de la suma recaudada se afectará y distribuirá en un 65% a la Asociación de Bomberos Voluntarios y 35% a la Cooperadora del Hospital Blas de Ubarri. Bien, entonces, y en el mismo capítulo no hay más... No hay más modificación. Recién en el 49 bis. Muy bien, entonces ponemos a consideración... Perdón, sí. Un segundito. Porque... No, es en el otro. No, pero es capítulo... Es en el otro capítulo. Sí, había una cuestión con respecto
a taxis, algo de lo que decía Polachi hoy también, que una inquietud, pero también el capítulo 5 eso. Así que el capítulo 1... Con esa modificación. Con esa modificación. Perfecto, ponemos a consideración entonces lo estipulado por el capítulo 1 con la modificación del artículo 6, que recién expresara el jefe de bloque, aprobado por mayoría con el rechazo de los concejales Ibaldis, Vergara, Polaki, Dileo, Munarriz, Bécega, Subeldía y Bautreto, y los mayores contribuyentes Barosela, Ostinelli, Golo y Flynn. Vamos al capítulo 2. Tasa por conservación, mejorado y reparación de la red vial municipal. Muy bien. Entonces, en consideración el capítulo 2. Entonces, en consideración el capítulo 2, aprobado por mayoría, con rechazo de los concejales Ibaldis, Vergara, Polaki, Dileo, Munarriz, Bécega, Subeldía, Bautreto, y los mayores contribuyentes Barosela, Ostinelli, Golo y Flynn. Sí, tiene la palabra la concejal Munarriz. Gracias. No, solo para proponer que en los capítulos que no haya modificaciones, si los podemos, se pueden votar agrupados. Por ejemplo, la próxima modificación que ustedes van a tratar es el artículo 49 bis. Primero está el 28, que es la de taxis. O sea, bueno, la de taxis. Que Una vez que pasemos eso, tenemos que ir al 49. Si no hay más. Si están de acuerdo, no habría ningún problema. Propongo que se haga esa forma para hacerlo más, para dar agilidad a la sesión. Muy bien. Gracias, señora Presidenta. Sí. Sí, por eso, ahora cuando lleguemos... Después que llegue taxi. Entonces ponemos Capítulo, ahora capítulo 2. 3. El 2 es el que recién votamos. Listo. Bueno, ahora El 2 ya está votado. Ya votado este. Capítulo 3, tasa por emergencia médica en la vía pública. 3 y 4 se podía votar como... Bueno. Muy bien, ponemos entonces a consideración capítulo 3, capítulo 4, aprobado por mayoría con el rechazo de los concejales y concejalas Ibaldis, Vergara, Polaki, Dileo, Munarriz, Bécega, Subeldía y Bautreto, y los mayores contribuyentes Barosela, Ostinelli, Golo y Flynn. Capítulo 5, tasa por habilitación de comercios e industrias, medios de transportes escolares y contenedores. Acá sí habría dos modificaciones en el artículo 24. En la parte pertinente a taxis y remises, pasa sin cargo, dice 0,78 en la columna, sería sin cargo. ¿Está bien? Y el artículo 28, donde dice que regirán para los siguientes valores la habilitación y renovación de transporte público, vehículo de publicidad, transporte de sustancias alimenticias. En transporte escolar, taxi y remises, en vez de 3.28, quería 2 módulos. Bien, entonces, el 24 El artículo 24 es el del capítulo 4. Bien, entonces vamos a poner ahí, porque tenemos el 24 Acá, ¿no? y el 28 ya pasaría a otro capítulo. Al 5. Sí, perdón, igual sería el 28 solo, perdón. Perfecto, entonces vamos a poner a consideración el capítulo 4 con la modificación planteada por el jefe de bloque. Sí. ¿Cuál es el artículo 24? Aprobado por mayoría, con rechazo de los concejales y concejalas Ibaldis. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, tanto el 24 como el 28, bien vale decir que nosotros estamos teniendo, digo con algunos otros concejales también, reuniones con gran parte de los taxistas, preocupados por una realidad que hoy están sufriendo, padeciendo, que tiene que ver con la falta de controles por parte del municipio con autos que no estarían autorizados a circular. Y con esto de las plataformas, si bien podrían trabajar o no, que no está bien claro y definido,
mencionar esto también, que a la espera de la Secretaría de Seguridad para tener una próxima reunión que ojalá sea muy pronto para ir terminando de definir algunas cuestiones que quizás lleven a la modificación de la ordenanza, creo que ese es el espíritu, y llevar un poco de tranquilidad, no solo a los taxistas, sino a aquellos también que quieran formar parte de lo que es el transporte escolar. Dicho esto, nosotros pensamos que los dos artículos iban a ir sin cargo. Justamente, al menos en este periodo que estamos transitando de empezar a corregir algunas cuestiones, proponer quizás que los dos artículos sean sin cargo. Disculpe, concejal, debo decirle que usted acaba de rechazar en general, por lo tanto no va a poder intervenir en particular. El suyo fue de rechazo. Lo dejamos así. Ya lo pusimos en consideración, se acaba de votar con la modificación. Permítame esto nomás. Está bien que nosotros hablamos en labor parlamentaria que la idea no era traer acá modificaciones, pero recién una concejal dijo que las modificaciones se recibieron en comisión. Ayer. También es cierto eso, así que entonces aprobado sería de agrado, nada más. Con el rechazo de concejal Ibalvis, Vergara, Polacchi, Vileo, Munarriz, Bécega, Subeldía, Bautreto y los mayores contribuyentes, Barosela, Ostinelli, Golo y Flynn. Vamos al capítulo número 5. El 6. Tasa, sí, esto ya lo votamos recién, el cartel 28. El 28 está en el 5. Sí, y bueno, ya lo votamos. Acabamos de votar el 24. Capítulo 4. Pasamos al capítulo 5. Bueno, es tasa por habilitaciones de comercios, industrias, medios de transportes escolares y contenedores. Ahí el cambio es el artículo 28. Exacto. Tiene la palabra el concejal Altuve. Sí, como decía en esa columna, escolares, taxi, remite, 3.28 quedaría 2 módulos. Perfecto. Ponemos entonces a consideración el capítulo 5 con la modificación planteada, aprobado por mayoría, con el rechazo de los concejales y concejalas Ibalvis, Vergara, Polacchi, Vileo, Munarriz, Bécega, Subeldía, Bautreto y los mayores contribuyentes, Barosela, Ostinelli, Golo y Flynn. Entonces ahora quieren que vayamos del 6 al 9, si no va a haber cambio. Del 6 al 9 sin cambio. Bueno, el 6 es tasa por inspección de seguridad e higiene, el 7 tasa por actitud ambiental, el 8 tasa por habilitación de antenas y el 9 tasa por inspección de antenas. A consideración los capítulos leídos por secretaría, aprobados por mayoría, con el rechazo de Ibalvis, Vergara, Polacchi, Vileo, Munarriz, Bécega, Subeldía, Bautreto y los mayores contribuyentes, Barosela, Ostinelli, Golo y Flynn. Capítulo 10, tasa por control de marcas y señales. Ahí sí, en el artículo 49 bis, Perfecto. Hay que cambiar el número de 50 a 130 cabezas. Solo cambiar el número. Perfecto, entonces a consideración el capítulo con la modificación del artículo 49, aprobado por mayoría, aprobado por mayoría con el rechazo de Ibalvis, Vergara, Polacchi, Vileo, Munarriz, Bécega, Subeldía y Bautreto y de los mayores contribuyentes, Barosela, Ostinelli, Golo y Flynn. De lo que sigue, hacemos del 11 al 117. Sí. Bueno, muy bien, capítulo 11 al 117. No, capítulo 11 al... 117. Pero sería capítulo 22. Hasta el 21, perdón. 21. Entonces hacemos del 11 al 21 inclusive. Sí. No hay modificaciones. Ponemos a consideración desde el capítulo 11 al 21 inclusive. Aprobado por mayoría con rechazo de Ibalvis, Vergara, Polacchi, Vileo, Munarriz, Bécega, Subeldía, Bautreto y mayores contribuyentes, Barosela, Ostinelli, Golo y Flynn. Ahora el capítulo 22, disposiciones complementarias. Sí. Si quiere, para que quede en acta, leo el artículo cómo quedaría redactado. ¿Cómo no, concejal? El Departamento Ejecutivo podrá conceder facilidad de pago de hasta 6 cuotas sin interés financiero al contribuyente y o responsable sobre deuda liquidada para el año corriente correspondiente a la tasa por
tasa de inspección de seguridad e higiene. Derecho de ocupación, de espacio público, derecho de publicidad y propaganda, derecho de mensura, tasa por servicios generales, tasa por conservación y mejorado, reparación de red vial municipal y patente de rodado y motovehículos. El vencimiento de cuotas resultante del plan de pago deberá quedar comprendido dentro del corriente ejercicio y en ningún caso el monto resultante de las cuotas podrá ser inferior al establecido en el artículo 116. Perdón, acá me corrige mi compañera de bloque, que he leído el 119 y también corresponde el 118 en la modificación. Es modificación en 118 y 119. 119, que están en el mismo. Eso fue el 119. El 118 quedará redactado de la siguiente manera: el Departamento Ejecutivo podrá conceder facilidades de pago de hasta 6 cuotas sin interés financiero al contribuyente y o responsable que deba abonar la tasa por habilitación de comercio e industria, medio de transporte escolar y contenedores siempre que el monto resultante sea mayor a 6 módulos según nomenclador de actividad económica. El vencimiento de las cuotas resultantes del plan de pago deberá quedar comprendido dentro del corriente ejercicio. Muy bien, entonces a consideración el capítulo 22 con las modificaciones planteadas respecto del artículo 118 y 119, aprobado por mayoría con rechazo de Ibaldis, Vergara, Polacchi, Dileo, Munarriz, Bécega, Subeldía, Bautreto y los mayores contribuyentes Barosela, Ostinelli, Golo y Flynn. Disculpen, en el capítulo 22 también está el artículo 42 y 144. Espere, en el capítulo 22. Este 22 último también quería incorporar una modificación. ¿En cuáles? El artículo 142 y 144. Entonces, pongo a consideración la reconsideración que me solicita el jefe de bloque. Aprobado, ¿esto lo aprueba toda la asamblea o no sé si estamos reconsiderando porque tenemos que modificar uno? Aprobado por unanimidad. Adelante, jefe de bloque. En los artículos 145, 146. Bien. Perdón, 144. 140. Se agregan. 142, discúlpenme. Se tomará como base de cálculo, el artículo 142. Se tomará como base de cálculo para la presente ordenanza las evaluaciones fiscales en la medida que corresponda, conforme al artículo 144, informadas por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, ARBA, con excepción de las evaluaciones para rodados, automotores y o motovehículos, las cuales podrán ser consideradas las vigentes para el año en curso. Muy bien. Artículo 144, en la última palabra, agregar la S al final, quedando bien escrita revalúos. Perfecto. 145, se incorpora el artículo 145 y 146, que también fue enviado a los presidentes de bloque, a efecto de este sería el artículo 145 y 146. A efecto de la liquidación de periodos dentro del corriente ejercicio para patente de rodados, automotores, solo quedarán comprendidos los modelos de vehículos posteriores al año 1996 inclusive. Artículo 146, facúltese al Departamento Ejecutivo otorgar un descuento de un 30% al momento de la liquidación de cada periodo del año 2026 de la tasa por conservación, mejorado y reparación de la red vial municipal a aquellos contribuyentes que realicen actividades agropecuarias extensivas conforme a los requisitos, límites, plazos y alcance que se reglamentarán por el Departamento Ejecutivo. Se deja constancia que el presente descuento podrá aplicarse al ejercicio 2027 con un valor de hasta el 20%. Y eso sería lo último. Perfecto, entonces con la reconsideración volvemos a poner a consideración el capítulo 22 con las incorporaciones recién leídas y modificaciones, aprobado por mayoría con rechazo de Ibaldis, Vergara, Polacchi, Dileo, Munarriz, Bécega, Subeldía, Bautreto y los mayores contribuyentes Barosela, Ostinelli, Golo y Flynn. Y por último ponemos entonces a consideración los anexos 1 de cronograma de vencimiento, anexo 2, nomenclador de actividades económicas
Y el anexo 3, que son los planos de zonas. Sírvanse votar. Aprobado por mayoría, con rechazo de Ibaldis, Vergara, Polaki, Dileo, Munarriz, Bécega, Subeldía, Bautreto, y los mayores contribuyentes Barosela, Ostinelli, Golo y Flynn. Y si no hay ninguna modificatoria más, queda aprobada la impositiva para el año 2026, gracias a los mayores contribuyentes que han venido. Siendo las 11:08, damos por finalizada la asamblea del día de la fecha. Que se queden sentados. Voy al baño y vengo.